Hola hijos, buenos días. El día de hoy nuestra clase es de español y vamos a hablar sobre las narraciones mexicanas. Para esto te voy a pedir dos cosas. Una es que prepares tu libreta de español y tu lapicera porque vamos a trabajar mientras reproduces este video. Y la segunda es de que ya cuando tengas listos tus útiles escolares, escuches con mucha atención porque te voy a platicar algunas cosas sobre las narraciones mexicanas. Vas a escuchar un cuento y vas a completar una información en la tabla que aparece en la pantalla. Esta tabla la vas a tener que escribir en tu libreta. Así que puedes pausar el video y después retomar la actividad. Yo te voy a contar ahorita sobre las narraciones mexicanas. Habíamos visto ya algunas narraciones mexicanas en español cuando estuvimos algunos trabajos en bloques pasados, o en la materia de artes has visto sobre las leyendas y algunas fábulas. Entonces, las narraciones mexicanas pues se separan en cuentos cortos o cuentos largos, en fábulas, algunas leyendas, ya sean nacionales o regionales de cada estado o de algunos lugares, y también algunas novelas. Las novelas ya son escritos un poco más largos, con los que se hacen algunos libros, ya con historias mucho más complejas. Estas novelas las vas a ver en grados superiores. Ahorita vamos a abordar nosotros lo que son los cuentos, las fábulas y las leyendas. Ahorita en la actividad del video yo te voy a leer un cuento y al finalizar la lectura vamos a contestar la tabla que aparece en pantalla. Así que quiero que pongas mucha atención. Puedes cerrar tus ojos, escuchar esta lectura y después nos ponemos a trabajar y a llenar la tabla. El cuento que te voy a platicar se llama La leyenda del maíz y comienza así. Antes de la llegada del dios Quetzalcóatl, los aztecas se alimentaban de raíces y animales que cazaban, pero no podían comer maíz porque estaba escondido detrás de las montañas y no podían llegar hasta él. Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas altas montañas utilizando su fuerza, pero no lo consiguieron. Así que los aztecas pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl no quiso emplear la fuerza, sino la inteligencia y la astucia, y entonces se transformó en una hormiga negra. Decidió dirigirse a las montañas acompañado de una hormiga roja, dispuesto a conseguir el maíz para su pueblo. Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quetzalcóatl subió las montañas y cuando llegó a su destino, tomó entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas, plantaron la semilla y desde entonces tuvieron maíz para alimentarse. Los indios indígenas se convirtieron en un pueblo próspero y feliz para siempre. Desde entonces fueron fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de adorar por haberles ayudado cuando más lo necesitaban. Espero que te haya gustado el cuento, está muy padre, y con lo que escuchaste vamos a completar la tabla que está en pantalla. Entonces, características, lo que vimos hoy fue un cuento mexicano. La obra se llamaba La leyenda del maíz. ¿Qué personajes logramos identificar en la historia? Bueno, al principio, en lo que yo leí y escuché, hablaba sobre unos dioses que fueron los primeros que quisieron ayudar a los aztecas, al pueblo, a los indios aztecas. Y el personaje principal pues fue Quetzalcóatl. Sí. Entonces aquí podemos identificar algunos de los personajes de la historia. Lugar en el que se desarrolla la historia, pues sería en los campos y montañas del Imperio Azteca. Si te fijas, la historia no te dijo, estábamos en tal lugar, sino que al momento de realizar la lectura, tú te vas dando cuenta del escenario en el que se están viviendo las cosas.
Así que es como vamos a identificar dónde están sucediendo los hechos en la historia. Después tenemos tres partes: inicio, desarrollo y desenlace. Aquí brevemente vamos a escribir cómo comienza la historia, cuál es el punto principal y cómo termina la historia. Entonces inician con que el pueblo azteca no tenía muchas cosas de qué alimentarse y necesitaban maíz, pero no podían conseguirlo porque el acceso a él era complicado. Esa es la parte inicial de nuestro cuento. Después, en el desarrollo, vamos a poner que pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl, ahorita lo corrijo, para que los apoyara a conseguir el maíz. Y en el desenlace platicaremos que el dios Quetzalcóatl se convirtió en hormiga negra para viajar a la montaña, tomar un grano y traerlo al pueblo azteca para que lo sembrara. Si se fijan, con otras palabras, estamos contando las partes principales del cuento que leímos. En el desenlace pusimos: el dios Quetzalcóatl se convirtió en hormiga negra para viajar a las montañas, tomar un grano y traerlo al pueblo azteca para que lo sembrara. Entonces, así fue como identificamos los puntos principales de nuestra historia. Esta misma tabla, como la llené en pantalla, ocupo que la tengas anotada en tu libreta, ya que va a ser uno de los trabajos que vas a tener que entregar, junto con las siguientes tres preguntas. La primera dice: ¿por qué querían los aztecas separar las montañas? Y la respondes: ¿qué usaron para intentar separar las montañas? Usaron algo. Acuérdate que no fue precisamente un objeto, sino que usaron algo para intentar separar las montañas. Y la pregunta 3 es: ¿qué hizo el dios Quetzalcóatl para llegar hasta el maíz atravesando las montañas? Y contestas la pregunta. Todo esto va a ser la actividad 1 de español. La actividad 2 es igual a la primera tabla que vimos, pero ahora vas a investigar una fábula mexicana y una leyenda mexicana. En leyendas, yo sé que ya conoces varias, puedes leerlas y escribir aquí todas las partes de la leyenda, así como lo hicimos con el cuento. Y fábulas mexicanas, estas las puedes encontrar en internet. Pones en el buscador que utilizas fábula mexicana y vas a encontrar algunas historias, son cortitas y te van a servir mucho para completar esta actividad. Esta sería la segunda actividad de español que tienes que realizar. Espero que hayas entendido y nos vemos en la siguiente clase de español. Hasta luego.